la Realpolitik. La Realpolitik consiste en llegar a acuerdos si te benefician. Si dejan de beneficiarte, te apartas de ellos tanto como puedas. No siempre puedes hacer lo que quieras, pero debes saber sacar el máximo provecho de cada situación. Y la moral no tiene nada que ver. Henry Kissinger, el arquitecto de un nuevo orden mundial estadounidense en el que no todos caben. Por ejemplo, un político socialista de Chile. La crisis del gobierno de Salvador Allende se agudizó en el otoño del 73, durante el caso Watergate y la crisis en Oriente Medio. Todo comienza 3 años antes, con la candidatura de Allende a la presidencia chilena. Nixon teme que sea un nuevo Fidel Castro. Para Nixon, el fenómeno de Castro era un tema particularmente sensible. Creía que perdió las elecciones de 1960 porque Kennedy había tenido más libertad para hablar de Castro que él como vicepresidente en ejercicio y con toda la información que tenía. Creía que había perdido por culpa de Castro. Luego, en 1962, creía que perdió las elecciones a gobernador de California porque la crisis de los misiles cubanos ocurrió en ese preciso momento. Por eso se sentía predestinado a evitar que surgiera otro Castro. Se dedicó más a ese tema que a cualquier otro. Una pesadilla para Nixon. En 1970, Allende fue elegido presidente por un estrecho margen. La Casa Blanca piensa en cómo evitar que salga elegido en el Parlamento. No nos importaba que Allende no fuera elegido. Era izquierdista y algunos documentos que recién salieron del archivo de la KGB confirman que trabajó para ellos. Le pagaba la KGB. ¿Cuál era su plan con respecto a Salvador Allende? Es algo sobre lo que sus espectadores deberían informarse. Hay pocos temas que se hayan presentado de una manera tan distorsionada. Por eso pregunto. En pocas palabras, al principio no tenía un plan personal sobre cómo tratar con Allende. Este fue uno de los asuntos sobre los que Nixon dio instrucciones directas a los servicios de inteligencia, aunque ciertamente no me opuse. En todos esos años, Nixon coordinó las estrategias secretas de política exterior, incluidas las operaciones de la CIA codo a codo con Henry Kissinger. También respecto a Chile, el surgimiento de un segundo Castro en América Latina debía impedirse como fuera. La intención era encontrar una salida. Allende había ganado técnicamente, pero solo tenía el 36% de los votos y su principal oponente tenía un 1% menos. Pero todos los votos no comunistas sumaban alrededor del 60%. Así que la estrategia general fue encontrar un dispositivo por el cual celebrar una elección entre dos candidatos. An election could be held between two candidates. En Santiago, la CIA insta al comandante en jefe del ejército, el general Schneider, a convocar a nuevas elecciones, algo que le permite la Constitución. Pero el general se niega. No quiere interferir en política. La CIA apoyó a un grupo que debía constituir una alternativa a Allende y le proporcionó recursos financieros para lograrlo. Pero secuestraron a uno de los militares de Allende. Al general Schneider. Sí, y lo asesinaron.
Fue algo muy estúpido. No se hizo con la aprobación estadounidense ni siguiendo un plan estadounidense, pero fue financiado por la CIA, así que era responsable, según entienden muchos de nuestros legisladores. El asesinato del general Schneider no impidió la toma de posesión de Allende. Se libra un duelo desigual. Allende en el sur y Nixon en el norte. Nixon está decidido a hacerle la vida lo más difícil posible al nuevo presidente de Chile, que pretende nacionalizar corporaciones estadounidenses. Un duelo a distancia. Creo que apoyamos de alguna manera a los trabajadores que querían hacer huelga, solo para agravar los problemas de Allende para gobernar el país. La CIA llevó a cabo muchas actividades encubiertas. Ya se habían hecho algunas acciones similares en América Latina que tuvieron bastante éxito. No fue con Nixon, sino durante el gobierno de Eisenhower o en administraciones anteriores, donde la acción encubierta tuvo buen resultado e impidió una toma de poder comunista en Brasil o en Guatemala. Ese era el tipo de actividades que la CIA contemplaba, y teníamos organizaciones especiales para ello. Las acciones encubiertas son legales en la política de Estados Unidos. Y mientras que estas son responsabilidad del presidente, la CIA está bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional. Así que era responsabilidad de Kissinger. Bueno, él ciertamente jugó un papel, claro que sí. La CIA financia grupos opositores en Chile. Grupos que explotan con gratitud cada error del gobierno socialista de Allende. El resultado es un malestar masivo. Los rivales de Allende saben desde el principio que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. La presión sobre el presidente es casi insoportable. Había comités que evaluaban los planes propuestos por la CIA o el Pentágono para iniciar alguna acción de naturaleza encubierta. ¿Cuál fue el papel de Kissinger? Era miembro del comité y creo que entonces lo presidía. Pero eso no significaba que tuviera carta blanca. Tenía que acordarse con todos los departamentos. Entonces tenía que coordinar las acciones. No solo eso, tenía que asegurarse el consentimiento de todos. No sabemos qué conversaciones personales tuvieron lugar, porque muchas de las transcripciones todavía son documentos clasificados. Pero sabemos que en las reuniones interinstitucionales presionaba mucho para que la CIA implementara las instrucciones de Nixon con respecto a Allende. Llevaba a cabo las órdenes del presidente rigurosamente. Cuando el gobierno de Chile pierde el control, un grupo de militares decide dar un golpe de Estado. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Chilena bombardean el Palacio Presidencial. I can only urge your viewers to read some responsible book on the subject and not to get into the... Solo puedo instar a sus espectadores a leer un libro serio sobre el tema y no dejarse cegar por las narrativas distorsionadas que son típicas de este debate. Permítame formular una pregunta más general. Chile era un Estado soberano. ¿Por qué era tan importante para los Estados Unidos en ese momento? Because we had just seen missiles put into Cuba. Porque habíamos visto cómo se habían estacionado misiles en Cuba en 1962
y cómo se había establecido una base submarina rusa en Cienfuegos, Cuba, y en Argentina prevalecían condiciones similares a una guerra civil. Se siguió la misma línea que en los gobiernos anteriores. No fue una invención del presidente Nixon. Kennedy y Johnson siguieron exactamente la misma política, excepto que tuvieron más éxito en campaña electoral. Y de eso se trataba, en lo que a nosotros respecta. Pero eso es todo lo que voy a decir sobre este asunto. No tiene sentido insistir sobre ello. El 11 de septiembre de 1973 se reporta la muerte de Salvador Allende. En un principio no está claro si fue asesinado o instigado al suicidio. 5 días después, un domingo, un Nixon aparentemente alborozado llama a Henry Kissinger en privado. Se conserva una transcripción de la conversación. El presidente comienza con una charla banal. ¿Dónde está? ¿En Nueva York? Kissinger contesta. No, en Washington, trabajando. Tal vez vaya a ver un partido de fútbol por la tarde. Muy bien, es mejor que ver la televisión. ¿Hay algo relevante? Nada grave. Las cosas se están calmando en Chile. Y por supuesto los periódicos están molestos porque se ha depuesto a un gobierno procomunista. No está mal. En vez de celebrarlo, en la época de Eisenhower seríamos héroes. Bueno, como sabe, en este caso no tuvimos nada que ver. ¿Y Kissinger? No lo hicimos nosotros. Es decir, los ayudamos. Creamos las condiciones más favorables posibles. No creo que lo admiraran mucho. Y como ya dije, se ha demostrado que efectivamente le pagaba la KGB. Entonces, ¿fue motivo de alegría? Bueno, era la Guerra Fría, una guerra al fin y al cabo. Kissinger and Nixon both bear Kissinger y Nixon tienen cierta responsabilidad indirecta por la muerte no solo de Allende, sino de todas las víctimas de ese golpe de Estado, que se gestó esencialmente en Estados Unidos. Y el apoyo a los militares chilenos, la luz verde que les dimos, así como la ayuda material que les brindamos, fueron responsables de la terrible represión en ese país en los años siguientes. Sí, por supuesto que tienen responsabilidad. Chile después de Allende. En un corto periodo de tiempo, su nuevo gobernante, el general Pinochet, impone una dictadura militar. Miles de ciudadanos son arrestados, torturados, desaparecidos. Años más tarde, en 1976, Henry Kissinger viaja a Santiago. Es un encuentro cortés. Our general strategy in human rights was to conduct it with a policy of engagement. Nuestra estrategia general en materia de derechos humanos consistía en aplicar una política de diálogo. En otras palabras, usamos nuestra influencia sobre Pinochet para lograr la liberación de prisioneros y hacer que su régimen fuera más humano. Kissinger's realpolitik was I would say amoral. La realpolitik de Kissinger era amoral. Ignoraba deliberadamente lo que un país hacía dentro de sus fronteras. Nuestro único criterio para juzgarlo, ya fuera amigo o enemigo, se basaba en su política exterior. Se hacía la vista gorda, la forma en que en su país trataba a sus ciudadanos. Y creo que eso llevó a menudo a violaciones del derecho internacional. Los derechos humanos eran un concepto ajeno a Kissinger. 30 años después, se puede mirar aquel momento desde un punto de vista diferente y criticar lo sucedido. Pero si le di mi conversación con Pinochet, puede decir, por un lado, que fui demasiado educado. Por otro, también puede ver que 4/5 partes de mi única conversación con él fueron sobre derechos humanos, con un tono educado y no beligerante. Eso es lo que debería juzgarse, pero no es un tema del que piense hablar ahora.